De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en su programa De la mano con la historia desde un lugar muy curioso y emblemático en la parte nororiental de la Sierra Poblana. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Museo de Sitios de San Juan Chutetelco, un sitio que por demás tiene evidencia de ocupación prehispánica y que hasta la actualidad conserva ciertos elementos identitarios que le dan un proceso de seguimiento cultural a lo largo de la historia. Hay elementos muy interesantes en bibliografía, muy bien exacta, y datos muy curiosos por varios personajes, tanto de la historia como de las letras, que han dado seña de la ocupación humana de esta comarca. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas que nos escuchan a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, como todos los miércoles de 6 a 7, en este su programa De la mano con la historia, que transmitimos desde XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. El día de hoy transmitiendo directamente desde el Museo Comunitario de nuestro municipio vecino de Xutetelco. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlanFM y a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Y como ya nos adelantabas, Julio, pues el día de hoy estaremos abordando algunos aspectos históricos de este municipio de San Juan Xutetelco, así como de las fiestas patronales que ya están muy próximas en honor a San Juan Bautista. Así es, amigos y amigas, como les hemos comentado desde el preludio de este programa, esta comarca es conocida dentro de la región nororiental por ser una de las partes primordiales en cuestiones de elementos identitarios, principalmente a festividades que son muy demarcadas a comparación de lo que se vive ya en la actualidad en la comarca de Teciutlán o quizá en la comarca de Zacapuaxtla. Quizá Chutetelco se le compare a las festividades, ya sean patronales o a un santo afín, con lo que se ve en Chinautla y también con lo que se ve en zonas como Atempan, que todavía tienen ese arraigo hacia esas tradiciones. Pero bien, amigos y amigas, Chutetelco, como se los mencionábamos en un preludio de este programa, tiene evidencia de ocupación humana de diferentes épocas de la época del desarrollo cultural mesoamericano. La primera noticia sobre este sitio se tiene hacia finales de 1890, es decir, en 1897 existe un par de documentación de oficios hacia la jefatura política de Teciutlán, en donde se hace señalamiento a que el entonces presidente municipal en turno de esa comarca enviara al ciudadano Leopoldo Batres, que se encontraba realizando investigaciones en Teotihuacán previas al centenario de la independencia nacional, sobre la evidencia de antiguos montículos de los llamados indios o indígenas de la zona de Teciutlán. Para ese entonces el maestro Leopoldo Batres estaba realizando un inventario para lo que sería el primer museo nacional de nuestro país, y ahí se exhibirían algunas de las piezas arqueológicas de toda la nación, en donde el maestro Batres envió oficios para buscar elementos que dieran indicio sobre el origen de la sociedad humana en estos territorios. Y bueno, se manda un informe sobre los entonces 40 montículos arqueológicos que existían en Chutetelco hacia finales de 1800. Esto no debería ser reportado hacia ya los años después de la Revolución Mexicana, y los datos que se tendrían serían por parte de Vicente Lombardo Toledano. Así es, amigos y amigas. Resulta también muy interesante el hecho de que nuestro paisano teciuteco, el maestro Vicente Lombardo Toledano, desde los años 20, llevar a cabo una investigación arqueológica
de campo en los diferentes sitios de la región de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, precisamente en los años en los que él estuvo muy imbuido en esta región por el aspecto político y sindical, pero sin dejar de lado la investigación arqueológica. En ese sentido, él llegaría a publicar el resultado de sus investigaciones en el libro titulado Geografía de las Lenguas de la Sierra de Puebla, editado por la Universidad Nacional en 1931, y que llegaría a ser su tesis de doctorado. En este libro, él nos ofrece un primer croquis de lo que era el sitio arqueológico de Xutetelco para esos años, y además que nos da noticia de que aquí había encontrado piezas bellamente labradas en piedra, y así como otros elementos como máscaras mortuorias y también entierros de la época prehispánica. Resulta muy interesante que en esos años 20, cuando él hace esta investigación, tuvo el apoyo de vecinos y de amigos que lo conocían. Es el caso del profesor José Guadalupe Pérez Méndez, quien en 1927 le remitió por tren 3 ídolos prehispánicos, 2 en regular estado y 1 quebrado. Y posteriormente, en el mes de mayo de ese mismo año, 1927, le remite un ídolo en buen estado, que fue el que le gustó de Xutetelco, y dice, y no le quisieron dar, habiendo sacado usted solamente un dibujo. Por tratarse de usted, tomé todo empeño en conseguirlo para proporcionarle la satisfacción de tenerlo. Esto en lo que se refiere a la colección arqueológica particular que tuvo Vicente Lombardo Toledano y que albergó piezas valiosas de Xutetelco. Así es, amigos y amigas, gracias a ese aporte de Lombardo Toledano, que sin ser arqueólogo se preocupó por difundir la historia de estas comarcas que él conocía muy bien, porque pues en él ya se desarrolló, y nos da parte de lo que serían posteriormente datos interesantes sobre los yugos, palmas y hachas que se han encontrado con bastante numerosidad en esta región desde lo que hoy es Cuetzalan hasta aquí, hasta Xutetelco. No es un elemento propio de Xutetelco, sino que es un elemento que se comparte con varios sitios arqueológicos de la región nororiental. Hay varias hipótesis sobre Xutetelco. Hay una errónea que dice que había una pirámide circular. En las regiones de las sierras no existen pirámides circulares, e incluso en los planos y croquis como los que da el maestro Lombardo Toledano, los que da el maestro García Payón en los 40s, no dan evidencia de la existencia de una pirámide circular, ni la interpretación de que las curvas de nivel de los dibujos fuese una tendencia a una pirámide con curvas. ¿Por qué no existen estos elementos en estas regiones de las sierras? Porque los vientos no son tan fuertes y tan drásticos como en los altiplanos o en los valles. En los valles sí existen estos elementos. Ahora bien, ya con una datación arqueológica concreta, con carbono 14 y series de uranio, se tiene que, según los informes de José García Payón, que la ocupación última de Xutetelco se tiene entre el año 1180 o 1230 de nuestra era, y que además también se vincula con el sitio arqueológico de Jalacingo, vecino municipio ya del estado de Veracruz, colindante con nuestra comarca de Xutetelco. De hecho, la arqueóloga Magdiel Gastelum, de la Universidad Veracruzana y actualmente académica de la Universidad de Baja California, en su tesis de maestría señala que pareciese ser que la ocupación arqueológica de Jalacingo estuvo vinculada con esta comarca de Xutetelco, puesto que los elementos arqueológicos de las dos zonas son semejantes y los patrones iconográficos y de patrón de asentamiento demuestran también un vínculo muy cercano entre ambas comarcas. Así es muy interesante la ocupación humana que ha tenido este sitio desde tiempos inmemorables, podríamos decir siglos atrás, que ya se tiene registro de la ocupación humana, incluso desde épocas prehistóricas. Y también es interesante que cuando se da la ocupación mexica, ya en el periodo posclásico, pues ya encuentran restos de una cultura anterior. Por eso es que le ponen el nombre de Xutetelco,
que según el propio Vicente Lombardo Toledano, en su etimología quiere decir lugar de los teteles yerbosos. También propone lugar de los teteles turquesa, lugar de los teteles azules o lugar de los teteles preciosos. Más rebuscada quizás es la interpretación que la vincula con el dios del fuego, lugar de los teteles del dios del fuego o lugar de los teteles del dios del año, haciendo alusión a Xiuhtecutli. Sin embargo, las primeras definiciones que compartimos, la del lugar de los teteles yerbosos, es hasta la fecha la más aceptada, y que también da idea de que cuando llega la cultura mexica ya había teteles o montículos artificiales en estado ruinoso o abandonado, por eso estaban cubiertos ya de hierba. Así es, además la etimología de teteles siempre se ha hecho alegoría a los monumentos arqueológicos en todo el territorio nacional. Existen teteles en el suroeste de Estados Unidos, existen teteles en el norte de la República, en el centro, en el Golfo y en el sur. Incluso en Centroamérica, los montículos arqueológicos, la gente comúnmente les llama teteles, haciendo alegoría al piedra sobre piedra. Es por ello que no está tan alejada la etimología de los teteles. De hecho, también en un primer informe que se da en 1930, se tiene también un resultado de que aquí, en la zona de Xiuhtetelco, y cito, en los teteles ubicados en el pueblo de Xiuhtetelco de la jurisdicción de Teciutlán, se encuentra evidencia de ocupación humana ligada posiblemente a los caminos de la obsidiana explotada en Cantona y con destino hacia la costa del Golfo. Si bien esto es algo muy curioso porque justamente Xiuhtetelco se encuentra en esas zonas de paso y de transición de los yacimientos de obsidiana que se explotaban en el área de Alto Tonga y en las partes altas de lo que hoy es Jalacingo, y que su principal punto de distribución era llevarlo hacia la zona arqueológica de Tajín. Entonces esto es muy curioso porque justamente en este museo de sitio donde hoy nos encontramos transmitiendo de la mano con la historia, se encuentran algunos núcleos de obsidiana explotado en esta región, principalmente obsidiana que proviene de la comarca de Oyameles, en Zaragoza, por ser un tono negro completamente sin vetas y sin un tono de ruptura cristalina. Debemos argumentar, y que lo hemos platicado en algún otro programa, la obsidiana es un cristal volcánico que surge a raíz de una explosión o del piroplasma aventado de un volcán y que aparece a cubrir estas zonas. En cambio, la obsidiana de la comarca de Alto Tonga, si es negra como la de Oyameles, tiene vetas grises y cafeces que la hacen débil y muy poca redituable para su uso. Así es, sin duda fue muy importante la labor de Xiuhtetelco como punto de interconexión de las rutas comerciales de la época prehispánica. Y bueno, ya llegando a la época del encuentro con la cultura europea, ya en el siglo XVI, pues cabe mencionar también la presencia de uno de los capitanes de Hernán Cortés allá por el año 1520, que era nada más que Gonzalo de Sandoval, un personaje recordado quizás por las crónicas que lo implican en esta región como el responsable de la destrucción de muchos montículos y muchos elementos arquitectónicos de la época prehispánica, desde luego con el afán de la destrucción como una simbolización de que pues eran los conquistadores y que había que arrasar con el pasado para construir una nueva cultura, que sin embargo pues esta nueva cultura que surge con la conquista sería meramente mestiza, meramente a partir de la mezcla de las culturas, y que también tuvo mucho que ver que en un principio esta población de Xiuhtetelco fue dependiente en lo eclesiástico de la iglesia de Padre Jesús de Jalacingo. Además, en lo civil podemos decir, desde un inicio de la conquista pasó a formar parte de la encomienda que tuvo a su cargo Bernardino de Santa Clara, que era de otros de los personajes que llegó con Cortés. Posteriormente pasó a ser dominio del rey y esta encomienda cesó en el año 1537. En lo posterior fue dependiente del municipio o la alcaldía mayor de Teciutlán, de la cual también ya hemos hablado en un programa anterior,
y así continuó sujeta a este municipio de Teciutlán hasta 1895, que es cuando finalmente adquiere la categoría de municipio libre. Así es, amigos y amigas. El hecho de que Gonzalo de Sandoval fuera el responsable de la destrucción hacia 1522, 20, algunos varía según el autor, tiene que ver con algo muy interesante. El proceso de aculturación de esta región de la Sierra Nororiental no fue tan complejo como en otras zonas, es decir, no hubo tanta resistencia a la destrucción de los monumentos prehispánicos. Con esto también nos da una seña de que Xalacingo y Chutetelco estuvieron unidos por diversos lazos, o alguno de ellos el que ya nos comentas, Emilio. Y bueno, en este proceso... Así es, amigos y amigas, en este proceso pues Xutetelco adquiere unas características muy peculiares por lo que comentábamos de la mezcla de culturas, del sincretismo religioso, porque también aquí entran en juego, por ejemplo, las danzas tan características de este municipio, como son la danza de los santiagos, los tetzales, los negritos, los voladores, los toreadores, que desde luego que son expresiones de la cultura indígena, pero también entremezclada con elementos culturales propios del cristianismo, y que es también algo que observamos particularmente por estas fechas que se acercan las fiestas patronales. Así es, amigos y amigas. Lo curioso también durante el proceso de la época colonial en esta zona es de que en algunos de los informes, como el ubicado en la caja 45, sección 68, correspondiente a los documentos de Hacienda y Terrenos que actualmente se encuentran en el Archivo Municipal de Teciutlán, argumenta que desde épocas aproximadamente de 1764 existe la intención por vecinos que se dedicaban a la agricultura y a la crianza de ganados de la comarca de Chutetelco de delimitar geográficamente espacios propios que no dependieran de la Alcaldía Mayor de Teciutlán. Es decir, desde esa época ya se empezaba a buscar la independencia de este municipio, no lograda hasta ya la fecha que Emilio nos ha señalado, hacia la década de los 90 de 1800, y con ello inicia una nueva vida dentro de este territorio. Hacia el camino hacia la independencia de nuestra región, se tienen noticias de caballerangos que participarían con las fuerzas insurgentes de Teciutlán y que jurarían a la Virgen del Carmen como patrona. Se tienen las noticias de 5 elementos de esta comarca de Chutetelco participando en esa pequeña compañía de 300 caballerangos que participarían en la lucha por la independencia de nuestra nación. Así es, sin duda alguna, Xutetelco ha formado parte de los procesos históricos de nuestro país y de nuestra región, desde luego muy vinculado con Teciutlán, con Xalacingo, con otros municipios vecinos. Y por ejemplo, tenemos el dato de que una de las instituciones educativas más antiguas de la región y que todavía funciona como tal, pues es la Escuela Patria, la escuela primaria que se funda desde 1908, desde los años del Porfiriato, y continúa existiendo. Yo tengo el dato que también es muy curioso, de que en el mes de junio de 1924, Lombardo Toledano visitó Xutetelco como parte de su campaña política para la Diputación Federal, y él realiza una donación a esta escuela. Donó la cantidad de 30 pesos, que era lo correspondiente a la mitad del sueldo del profesor durante un mes, lo cual fue recibido y agradecido por el presidente municipal del lugar, porque recordemos que en esos años las escuelas públicas eran administradas y financiadas por los ayuntamientos. Así es, amigos y amigas. Hacia el 21 de febrero de 1864 se tienen noticias del avance de tropas de origen europeo que estaban haciendo inspecciones en las zonas que llevaban con destino hacia la costa del Nautla para realizar bloqueos, esto ya durante la segunda intervención francesa y ya con caminos hacia el Segundo Imperio de México ya establecido. Y bueno, se tienen estas noticias de que por aquí hubo algunas expediciones, porque en el camino entre Perote y Teciutlán hubo enfrentamientos entre disidentes aliados a la República y con gente adepta al imperio
de Maximiliano, y que en este proceso se tienen notas de que en el camino de las tropas hacia Teciutlán, en un enfrentamiento que se dio muy cerca y en las inmediaciones de lo que hoy conocemos como el Cerro de Techachaca, empieza la huida y el retroceso de estas tropas hacia Chutetelco para esconderse en Jalacingo y retomar el camino hacia Perote. Así es, como mencionábamos, es la participación y la presencia de este poblado de Xutetelco en los procesos nacionales, pero también hay que mencionar que en esos años Xutetelco era muy pequeño, era un caserío apenas de unas cuantas casas, unas cuantas familias, y no sería ya hasta el siglo XX cuando se comienza el trazado y la construcción de la carretera federal, cuando Xutetelco ya emerge como una población de mayor importancia y también se empieza a poblar más. Y también hay que mencionarlo, a partir de ese proceso de urbanización es cuando los vestigios prehispánicos y los montículos empiezan a ser destruidos y a caer más y más en el abandono por parte de las autoridades locales y también por buena parte de la población local. Así es, con el proceso de desarrollo urbano, que es muy común en todas las comarcas, principalmente en el siglo XX, inician a necesitarse nuevos terrenos. De hecho, en varias cuestiones de aquí de Xutetelco es de que se empezó a construir en el centro de las estructuras piramidales, aprovechando los elementos de roca que se encuentran en la zona para utilizarse como bardas, y muestra de ello se puede ver en las casas de los primeros cuadros de la ciudad, que en ellos incluso en algunas zonas hay elementos cerámicos de índice precolombino y también elementos líticos. Desgraciadamente también en la tenencia de la tierra, en los procesos posteriores ya hacia los años 70 y 80, se empezaron a otorgar terrenos sin propiedad privada de estos monumentos de la nación, que si bien son en cuestión posibilidad de ser expropiados por ser un elemento de interés nacional, se encuentran con irregularidad en el sistema de propiedad privada. Así es, por eso es importante la labor de rescate arqueológico que ha realizado la Organización Cultural Xiuhtecutli desde el año 1991, que es cuando se funda, y que gracias a esa labor minuciosa se tiene este museo comunitario con piezas muy interesantes de diferentes etapas del desarrollo histórico de esta región. Y enseguida hablaremos con el profesor Pablo Miranda Pérez, perteneciente a esta organización cultural, y queremos recordarles que estamos transmitiendo desde San Juan Xutetelco el día de hoy este programa de la mano con la historia en su edición número 43, como todos los miércoles, de 6 a 7, desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Pueden comunicarse a los teléfonos 231-31, 329-73 y 231-115-79. Y bien, amigos y amigas, estamos con el maestro y amigo Pablo Miranda Pérez, quien es cronista municipal de este bello poblado de Xutetelco, perteneciente él también al Consejo de la Crónica del Estado, quien desde hace ya muchos años se ha dedicado a rescatar la cultura, las tradiciones, los rituales ancestrales de este municipio, de esta región de Xutetelco. Él también tiene un gran registro fotográfico de diferentes momentos de hace años de aquí de este municipio, pero el día de hoy quisiéramos saludarlo primeramente. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación y por abrirnos las puertas de este museo. Pues mucho gusto en que nos estén acompañando y haciendo esta transmisión en vivo, ya próximo a llevar a las cuestiones festividades de nuestro municipio de Xutetelco en honor a San Juan Bautista, y pues un placer, bienvenidos todos, esta es su casa. Muchas gracias, y precisamente queremos preguntarle acerca de estas festividades patronales que se llevan a cabo ya en estos días en este municipio. Sabemos que el santo patrono es San Juan Bautista, desde luego vinculado con la tradición prehispánica del culto al agua. También ahí se entremezclan algunos elementos simbólicos y religiosos. Pero platícanos usted, maestro, usted que lo ha vivido de cerca durante tanto tiempo,
¿qué es lo que caracteriza y lo que hace especial estas festividades aquí en San Juan y cuáles son los elementos distintivos de la misma? Bien, pues la festividad inicia desde el día 22 de junio al 26 de junio. Y lo manejabas perfectamente. Hay un sincretismo, una mezcla entre lo que es lo religioso y la cuestión prehispánica. Si bien nosotros podemos decir que cuál es el día de San Juan Bautista, el día de su nacimiento es en una fecha, de acuerdo a la cuestión religiosa, habla sobre el nacimiento de un 24 de junio. Sin en cambio, aquí nos preguntaremos por qué inicia esta tradición desde el día 22. Bueno, pues porque cuando llegan esta parte de la conquista, se dan cuenta que aquí había un arraigo un arraigo cultural, un arraigo muy con mucho sentido de un ritual en este lugar conocido como Las Pilas, en el cual precisamente estaba vinculado a los cambios de la madre tierra, que es el solsticio de verano. Aquí nuestra festividad inicia precisamente el día 22 de junio en esos nacimientos de Las Pilas, con un ritual que es una velación durante la noche, en donde toda la gente, llegan las danzas, llegan las imágenes, y en este lugar se acostumbraba en tiempo prehispánico, de acuerdo a las tradiciones que se vienen dando a través de los abuelos. Muchas cosas no están escritas, sin en cambio, recordando que toda la historia se viene precisamente a través de lo que son digamos, las entrevistas con los abuelos y de generación en generación. Este lugar de Las Pilas y da un inicio de un ritual muy hermoso en el cual la gente se adentra en el agua y hacen una conexión de la noche, la tierra y el cosmos. Esta es una velación muy en la noche y se lleva a cabo con un ritual muy hermoso, depositando las flores. Eso es el día 22. El día 23 pues también se realiza una parte muy fundamental en la cual ya entra la parte religiosa, donde pues el sacerdote hace la bendición del agua, ¿no? Pero tomando en cuenta estas festividades, eso sería el día 23, a como se acostumbra la tradición aquí en nuestro pueblo, y el día 24 ya es el mero día de San Juan Bautista, en el cual pues siempre es acompañado con las danzas, los cohetes, todas las cuestiones de las tradiciones de gastronomía, del chole, el tradicional chole, el mole y todas estas situaciones de las mayordomías como es acostumbrado. Sin en cambio, en esta ocasión por la cuestión de la pandemia, el año pasado pues ya no se llevó a cabo como se acostumbra, y este año, bueno, pues se llevará a cabo la parte religiosa, que son las misas solemnes, y también por parte de nosotros, la parte de nuestra organización cultural, pues estaremos realizando los rituales en cuanto a lo que es la toma de elementos en las pilas, que consiste en hablar con el agüita, la tierra, encender el fuego sagrado. También estaremos en la mañana del día de mañana, estaremos en Las Pilas dando inicio con un ritual, con una danza y la recolección de elementos. Y ya durante la noche estaremos realizando una velación en donde estaremos realizando nuevamente el ritual durante gran parte de la noche. Para llevar a cabo los visitantes estaremos realizando la sahumación, como es tradición de cada año. Así es, maestro Pablo Miranda, pues sin duda son elementos muy ricos en cuanto a la tradición cultural que se vive aquí en Xiuhtetelco. Platíquenos, por favor, cuántos grupos dancísticos hay aquí en el municipio y cuáles son las diferentes danzas que se practican aquí, ya que se nos comentaba antes de entrar al programa que se está tratando de llevar adelante un nuevo grupo de una danza prehispánica, pero aquí en Xiuhtetelco tiene sus propias danzas que también son muy vistosas, muy coloridas, desde luego que se nutre con esta nueva danza prehispánica. Claro que sí, bueno, pues aquí en el municipio de Xiuhtetelco hay 20 danzas existentes de 5 tipos diferentes, que son los santiagos, los toreadores, los quetzales, los negritos y los voladores. Son 5 tipos de diferentes, y ya si es mención que vamos a dar inicio con una dancita también. Y pues la intención de todo esto es pues revivir y rescatar todas nuestras tradiciones, que no mueran, y a pesar de todo lo que está pasando, pues dentro de nosotros, dentro de nuestra gente de tradición, habita en su corazón el sentido de la danza. Recordemos que la danza
es una parte fundamental, la cual nos hace tener la conexión de la Madre Tierra, nosotros como si fuéramos un hilito, una antenita, con el cosmos. Entonces, esos son los 5 tipos diferentes de danzas, y en los cuales pues le dan colorido a todo lo que es nuestra tradición. Y es importante mencionar que pues en esta fecha, bueno, en estos días ya que se aproxima nuestra festividad, pues no se va a ver como en otros años anteriores por la cuestión de la pandemia, sin en cambio podemos mencionarte que va a haber los cambios de las mayordomías, se va a realizar de una manera normal, digamos, en donde hacen el cambio de mayordomos, pero al mismo tiempo hay una mayordomía en el cual en la propia casa van a realizar todo la festividad como si se realizara con algunos cambios. Por ejemplo, el día 22 bajan las imágenes de San Juanito a las pilas. En esta ocasión no va a ser así, sin en cambio la imagen, hay un patrón, digamos, que es una estampita de la imagen de San Juan Bautista, la que baja en el día 22. Esta le van a festejar en la casa del mayordomo en la noche, realizando tiene su propia danza esta imagen, y van a hacer el tradicional xole, y hasta el día 24 le van a hacer su rezo, va a ir la danza y van a dar su mayordomía. Lo que ya están disponiendo para esta festividad, los mayordomos dan todo con mucho cariño y ponen el corazón siempre en cada una de sus intenciones de fe. Así es, pues sin duda son rituales o prácticas muy vistosas, muy significativas, también llenas de simbolismo. Y a mí, por ejemplo, hablando de danzas, me llama mucho la atención la danza de los Santiagos o de los Pilatos, que es una variante regional de los moros contra cristianos, un concepto que viene de España, de aquellos años de la Reconquista, donde los españoles, los hispanos, peleaban con los moros, con los musulmanes, por hacerse del territorio que hoy conocemos como España, y también donde aparece el señor Santiago, el Santiago Apóstol, con sus características divinas o celestiales. Por eso aquí lo representamos con un tocado de espejos, ¿no?, que también reflejan la luz y hacen esa visión también de algo celestial. Y a mí me llama la atención que aquí también se combina incluso con prácticas como de lucha o de pugilismo, donde se logra o se trata de someter al contrario, porque es una lucha entre dos bandos, someter al contrario y despojar a los Pilatos de sus penachos como símbolo de victoria. Y esto tiene una raíz incluso prehispánica, porque en la piedra de Tizoc, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, se representa la derrota de otros señoríos cuando sus jefes son sujetados de los cabellos por el vencedor, en este caso por Tizoc. De ahí proviene, por ejemplo, la expresión coloquial agarrarse del chongo. Y aquí la vemos, sin ir tan lejos, aquí en Xochitetelco vemos una expresión, todavía esas reminiscencias prehispánicas, ya trasladadas a una danza, digamos, mestiza, como es la de los Santiagos. Y bien, maestro, también un elemento muy característico de aquí, de este municipio, es la pirotecnia. También Xochitetelco tiene la fama del trabajo de la pólvora y de los juegos pirotécnicos. Incluso alguien llegó a decir que Xochitetelco significaba adoradores del fuego, lo cual hemos visto que no es tan preciso, pero eso también nos habla de muchos años de tradición en este campo y que también se reflejan, quizás no en este año, pero en otros años pasados, también se ven en las fiestas patronales de San Juan Bautista. Por supuesto, aquí Xochitetelco, ya bien acertado lo mencionabas, Xochitetelco es característico de esa gente de pirotecnia. Este arte es conocido a nivel nacional de nuestros pirotécnicos, y bueno, pues enmarcan precisamente las festividades patronales, no solamente aquí en Xochitetelco, sino en varios lugares, con los tradicionales cohetes, los toritos, los castillos, los crisantemos, lo que es toda el arte y colorido que muestran toda la creatividad que tienen nuestros pirotécnicos, de verdad que es pues reconocido a nivel nacional. Entonces, pues en esta ocasión, pues en las mayordomías, lo característico son los cohetes, pero también seguramente en las llegadas a la casa de los mayordomos hay castillos en donde dan la bienvenida precisamente al santo patrón. Durante los recorridos que como te hacía mención, van a hacer cambios de mayordomos, también de llevarlo de un lugar a otro, pues en algunos lugares son colocados algunos
algunas partes que le llaman digamos, además de los cohetes, pues también alguna parte de colorido en relación a la imagen de San Juan Bautista, y cascadas, ya se había habido, son cascadas que ponen para darle el recibimiento al santo patrón. Y bueno, pues también en cada uno de las mayordomías, te digo, va a estar presente este arte y colorido de nuestros pirotécnicos, los cuales pues también forman gran parte de nuestra identidad cultural y parte de nuestras tradiciones, no solamente aquí en Xutetelco, sino en toda nuestra región y más allá de nuestra región, en algunos otros estados. Así es, don Pablo Miranda. Pues un poquito para concluir esta breve entrevista que le estamos realizando aquí en De la Mano con la Historia, quisiera que nos platicara un poquito de qué se trata las mayordomías, porque a veces escuchamos mucho mayordomías y quizás nosotros en Teciutlán o en otros municipios donde no estamos tan familiarizados con este término y con esta tradición, no sabemos bien a bien en qué consiste. Bueno, aquí las mayordomías, cada mayordomía tiene un cierto lugar especial dentro de nuestra tradición. Estoy hablando concretamente de Xutetelco. Hay una mayordomía en el cual siempre se dedica a realizar lo del ritual de las pilas, que son unos mayordomos que habitan aquí en la comunidad de San Martín. Ellos son los que llegan y organizan siempre la llegada a las pilas. Ellos hacen el ritual, buscan al Padre para que haga la bendición, y eso lo realizan llegan las imágenes del día 22 en la noche y hasta el día 23. Pero también hay otro mayordomo que es del santo patrón, que es aquí de la iglesia, en el cual se encarga de realizar lo que es cambiar el patrón, y también la realización también del largo principal, que es de la iglesia. Y además hay otra imagen de San Juan Bautista, en el cual anda en una comunidad de aquí de San Andrés, que es donde también hay danzas. Y la otra mayordomía es una imagen que estaba hace algunos años, estamos hablando de los años 70 aproximadamente, en donde del santo patrón había una demandita, le llamaban demandita a la imagen pequeña del santo patrón que estaba en la parroquia. De ahí el padre, el sacerdote, la regala a una familia, y esta es la que también le realiza su mayordomía o su festividad en cada festividad del cada 24. Y hablando de las mayordomías, bueno, el mayordomo es el encargado, digamos, de hacer la fiesta en grande, digamos, de su imagen, que como te lo explicaba anteriormente, y en donde se hace un rol de mayordomos, le llaman ellos diputados, en el cual hay una libreta, un registro, en el cual todos se van apuntando, todos los que quieren tener la mayordomía. Hay un registro, y cuando se van cambiando la imagen, y lo que le corresponde a lo que es el mayordomo, pues es primero cuando recibe, se da xole, invita a danzas, el que la trae a la nueva casa trae también sus danzas, sus cohetes, su banda de música, hacen el cambio, y después de la mayordomía todo eso se hace el día 22, después durante la noche ya tienen que bajarla a las pilas, la imagen ya con el nuevo mayordomo. Eso es en relación a la gran parte de los mayordomos en relación a San Juan Bautista. Y posteriormente ya el día 26, saliendo de la iglesia, se van a la casa del mayordomo que recibió, en donde ya dan de comer a todas las danzas, a todos los mayordomos, y van haciendo una relación de compadrazgos. Sin en cambio, hay otra de las mayordomías, la que te hacía mención en relación a lo de San Juanito, que son los que se encargan de la cuestión del ritual del lavatorio y de la bendición del agua. Ellos hacen el cambio hasta el día siguiente, al mes. Es decir, ahorita hay cambio de mayordomo, pero la festividad después, cuando lo hacen hasta el siguiente mes, que es 24 o 25 de julio, en el cual hacen la entrega en las pilas, nuevamente ahí, enfrente del nacimiento. Es decir, en el nacimiento principal de las pilas, ahí es donde se entrega la mayordomía, y en donde la imagen es colocada como parte de testigo el agua que es la parte fundamental
lo cual pues de ahí se deriva la gran parte de nuestra historia en honor a San Juan Bautista, de los rituales que hacían prehispánicos en tiempo de nuestros antepasados en ese lugar sagrado. Así es, pues aquí vemos algo muy rico porque lo de las mayordomías es una estructura que viene de los años de la colonia, desde luego traída por los evangelizadores españoles, pero también combina elementos prehispánicos, lo cual eso también nutre mucho estas tradiciones, y desde luego que hacemos la invitación a los amigos que nos escuchan a que estén al pendiente de las festividades patronales de la feria próxima a celebrarse aquí en Xutetelco. Y queremos agradecerle, maestro, gracias por la entrevista y por Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Así es, amigos, y bueno, también continuando aquí en Xutetelco vemos que hay una nueva creación de agentes culturales. Como sabemos, la cultura tiene cambios y procesos de evolución, también se van incorporando nuevas técnicas y nuevos métodos de difusión de la misma para fomentar una identidad dentro de las comarcas, una identidad hacia nuevas generaciones que valoren el legado histórico, ya sea desde una forma visual o desde una forma palpable, desde las artesanías. Por eso hoy también es grato saludar en De la Mano con la Historia y agradeciendo también el poco de su tiempo que nos permiten aquí para compartirnos al colectivo Antman, conformado por Julia Pineda, Santiago Ríos y Aditi Oyarzábal. Bienvenidos, chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Es muy grato poder estar aquí y también compartir parte de lo que es la historia de nuestro municipio y como nuevas generaciones formar parte de todo esto que se está reformando, ¿no? Formar parte de lo que es la actualidad y pues incluir a los jóvenes en todo esto. Así es, Julia, pues mira, es muy grato ver el proceso de trabajo de autogestión que como colectivo han realizado para difundir el arte desde una forma visual, pero también desde una forma de elementos identitarios como son la artesanía. Ya han realizado un par de proyectos de autogestión, lo cual es bastante interesante, puesto que sabemos que la cultura en México se basa en la autogestión, y en la autogestión tanto en sistemas gubernamentales como en sistemas empresariales y privados, que son los que tienen el fomento económico para poder impulsar y desarrollar los elementos culturales. Por favor, platíquenos un poco sobre el proceso de Antman y estos procesos culturales que han realizado tanto en el Festival Xochipilli que realizaron ya en tiempos pretéritos, como este proceso de autogestión de que ahora va a ser un elemento turístico, cultural y vistoso, que es el mural que narra un poco la historia de lo que es Xutetelco. Bueno, como bien lo mencionas, comenzó Colectivo Antman con la idea de unos jóvenes, ¿no? Y para eso me gustaría que lo contara Santiago, cómo fue que comenzó Colectivo Antman y posteriormente qué es lo que ha conllevado este proceso creativo que es de algunos meses, sin embargo hemos tenido buena presencia y buena aceptación por parte de la comunidad de Xutetelco. Cuéntanos, San. Pues sí, Colectivo Antman pues viene con la idea de pues impulsar la cultura local, así como igual impulsar a los talentos locales, que sabemos que hay muchos, pero pues están escondidos. Realmente hay mucha gente queriendo empezar a desarrollarse artísticamente. Ahora pues Colectivo Antman viene con esto, ¿no? De que queremos apoyar tanto a esos jóvenes como a la cultura local por medio de, pues ahora sí que lo colectivo, ¿no? Juntarnos y de esa manera pues impulsar toda esta idea, ¿no? Que es el colectivo. Y así como pues empezamos poquitos, la idea es como que se vayan sumando para que ya tengamos de planta a gente que nos pueda ayudar en el proceso de trabajo que tenemos cimentado, que es desarrollar proyectos culturales como festivales, exposiciones, talleres de arte, en lo que es pintura, artesanía, etcétera. Esto es muy interesante porque sabemos que la cuestión cultural en Xutetelco se mantiene dispersa, es decir, se encuentra en diferentes puntos, ¿no? Y justamente pues el conjuntarse para encontrar nuevos talentos es una base primordial, pero esos talentos solamente van a salir a raíz de ver a otros personajes participando y personajes más cercanos a la generación a la que pertenecen, ¿no? A veces en la cultura se rompen esos esquemas de generaciones
porque en ocasiones se pone en un sello, dicen, bueno, no voy ahí porque parece ser más elitista que aquí, ¿no? Entonces siempre se busca un caminito que es justamente lo que ustedes están trazando, ¿no? Claro. Ese camino de acercar a un nuevo grupo de generación a valorar ese legado del que son herederos y herederas, ya sea tanto del arte, de la gastronomía, de la manufactura de elementos y procesos de elementos naturales, ya sean vinos, que recientemente vemos que están volviéndose a notar aquí en Chutetelco y que se empiezan a notar desde un foco más juvenil, ¿no? Ya pasando de la edad adulta o de adultos mayores, que eran los que comúnmente los consumían, a un nuevo grupo. Pero hay algo que ustedes legan a este municipio de Chutetelco a raíz de esta autogestión que ustedes realizan con autoridades municipales para este mural público. Nos gustaría que nos contaran un poquito qué los llevó a trabajar en este mural, como bien señalaba, público, y en qué se inspiraron para pintarlo, y qué quieren darle a las generaciones más jóvenes y a los turistas en el mensaje que ustedes han plasmado en esas paredes. Claro, pues es algo muy interesante porque una cosa lleva a la otra. A lo mejor lo que empezó siendo el sueño de unos jóvenes ahora se convierte en la realidad de todo un pueblo, y lo vemos plasmado en las paredes de estos murales. Lo dividimos en 3 secciones. En total son 16 secciones de estos espacios del mural, pero va dividido en 3 partes. La primera parte conlleva la cronología de nuestro municipio, al cual hemos llamado como proyecto Colores de la Historia Xutetelco. Posteriormente pasamos al área de las columnas, que está adjunto al Palacio Municipal. Ahí se plasma lo que son las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ya como un sincretismo de 2 culturas, que es, pues, como ya sabemos, después de la conquista española, a lo que nosotros traíamos previo a todo este acontecimiento. Y vamos a culminar con la parte del museo, que precisamente es el espacio en el que ahorita nos encontramos, con un tema de misticismo en el cual pues proyectamos de una manera más amplia la espiritualidad y conjuntamos también la ciencia, ¿no? Que es parte también de lo que somos y que también se ha mantenido olvidado o un tanto desconocido para el pueblo de la actualidad. Y precisamente pues es lo que queremos hacer, que el pueblo de Xutetelco reconozca y recuerde sus raíces a través de la pintura, porque es bien visto que ahorita que estamos trabajando en equipo en la pinta de estos murales, vemos el acercamiento de la gente, de poder palpar su historia, de poder reconocerse a ellos mismos en esos murales. Y aunque nos hemos, como bien lo dices, vuelto un tanto dispersos de nosotros mismos en cuanto a la historia, en cuanto a las tradiciones, este es un punto clave y origen para que otra vez la comunidad vuelva a sentirse como uno solo, que no estemos dispersos, sino que volvamos a recordar quiénes somos, para que a partir de aquí podamos explayarnos y poder emerger nuevamente como comunidad y poder apoyarnos los unos a los otros desde sus distintas trincheras, ¿no? Desde el que vende vinos, desde la que vende comida, la que hace música, el que hace pintura, y poder volvernos familia nuevamente. Esa es la intención de estos murales y parece que lo estamos consiguiendo. Así es. Aditi, durante el proceso de la elaboración de este mural me tocó ser testigo del trabajo de la comunidad que ya Julia señalaba y que Santiago nos mencionaba también hace unos segundos. Y hay algo muy, muy interesante. Dentro del sistema cultural se dice que no se valora lo que no se conoce y que no se valora de lo que uno no forma parte. Y aquí me dio mucha curiosidad ver a niños pintando con ustedes. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso de acercamiento de esos infantes que ahora pues ya ellos y sus familias se sienten, por así decirlo, dueños y propios, o se sienten identificados con esta obra de arte plasmada. Pues en cuanto nos vieron pintando, llegaban y preguntaban, ¿puedo participar? Incluso nosotros les extendíamos la invitación, así que todo fue muy, muy orgánico, la verdad. También la experiencia de este mural, bueno, uno como artista tiene que aprender, tiene que conocer. Yo, aún siendo de Teciutlán y no conocer como tal toda la cultura, me tocó investigar, conocer, venir al museo, hablar con los profes, y pues muy padre, la verdad, me nutre, y además es la manera de comunicarlo. También esta interacción con los niños, con la gente mayor, o sea, porque hubo desde edad de
como 5 años hasta 30 años, ¿no? 35 años. Entonces sí, mucha gente se acercó y pues más que nada también la presencia de los niños en el mural siempre o por lo menos a mí me recordaba bastante también mi infancia y el jugueteo y el estoy pintando porque ellos lo ven así como un juego, ¿no? Se siente la juventud, la niñez en el mural. Entonces, con esto podríamos decir que este es un mural comunitario, por así decirlo, por sí, la participación de la comunidad en la creación y con todo el proceso que ya señalaban, que ustedes se acercaron al profesor Julián y a Pablo Miranda para entender un poquito sobre el proceso cultural que existe en Chutetelco y que ustedes lo redireccionan hacia un entorno visual para atraer nuevos públicos, que lo lograron, ¿no? Orgánicamente, claro, con la participación de los infantes, que muy entusiastas, recuerdo muy bien cómo estaban pintando, bastante contentos en el proceso, y lo que dicen, ¿no? Los adultos de diferentes edades que formaron parte de ello. Pero entiendo que ahora Ant-Man va más allá de este mural que ya legan a Chutetelco y a su gente, y ahora van hacia las comunidades de las partes altas. Cuéntenme un poquito ese proceso, ya casi para irnos despidiendo. Claro que sí, pues como bien lo mencionas, es de mucha alegría poder compartirlo con ustedes, que se haga público, que Colectivo Ant-Man vino con la intención de quedarse y de crecer en comunidad, porque eso es el Ant-Man. El Ant-Man es origen y es creación, es poder compartir lo creado. Y precisamente vamos a continuar pasando de este proyecto del mural Colores de la Historia de Chutetelco con las partes altas, que es una parte que también se ha olvidado un tanto, y pues queremos llevar para allá la fiesta, queremos llevar para allá la cultura, la tradición, que nos volvamos una familia, un mismo territorio, un mismo Chutetelco. Y vamos a estar pintando las escuelas de Atecash con ayuda también de otros jóvenes y de mayor comunidad. Entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestras páginas en Facebook, Colectivo Ant-Man, y también al número 231-180-9103. Ahí nos pueden contactar porque, como bien lo decimos, este es un proyecto de la comunidad para la comunidad, y quien se quiera unir a Colectivo Ant-Man y a poder formar parte del cambio en Chutetelco, pues es bienvenido. Muchas gracias, chicos, y felicidades por ese trabajo de llevar la cultura desde otro escenario, ¿no? Y para otras generaciones. Y bueno, agradecemos también pues su disponibilidad. Emilio, pues sin lugar a dudas Chutetelco sigue trabajando en creación de elementos culturales, a pesar de que sabemos que el camino de la cultura es difícil y que han sabido valorar y revalorar este legado del que son herederos y herederas desde la época prehispánica, y que han ido reivindicando y resignificando ahora ya con la creación de este museo a raíz de este trabajo de la organización civil Chutecutli. Y bueno, vemos que ahora también vienen una nueva camada de agentes culturales en este proceso. Así es, amigos y amigas, como han escuchado en este programa, quisimos compartirles algunos rasgos distintivos de la cultura de nuestro vecino municipio de Chutetelco. Agradecemos las facilidades al profesor Rafael Julián, director de este museo, para abrirnos las puertas y poder transmitir desde este lugar. Agradecemos también a los invitados que nos acompañaron. Y les recordamos que, como todos los miércoles, este programa se escucha a través de el 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Agradecemos el favor de su atención, nos escuchamos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.